Les hablábamos de que todo esto pertenece a un arrabal muy concreto, un arrabal llamado el del Pozuelo, donde esos moriscos que vivían en el centro eran expulsados por la cristiandad y eran expulsados hacia extramuros. Lógicamente, tenían que abandonar esa zona amurallada, esa zona segura de nuestra ciudad, y al final pues se asentaban lógicamente en el extrarradio, que en aquella época pues era toda esta zona. La zona, ese arrabal, como hemos dicho, de El Pozuelo. Arrabal del Pozuelo. Y nos vamos introduciendo por la calle Ciprés. Estábamos diciendo, bueno, la famosa placa de don Enrique Montero, precisamente en una casa también que mantiene esa balconada antigua, quizás. Sí, la casa donde estuvo la farmacia de don Juan Gijón, y don Juan Gijón y el análisis clínico de Juan Gijón. Y es la calle del Ciprés, no calle Ciprés, no es la calle Ciprés, sino la calle del Ciprés. Tenemos placeta Ciprés, tenemos... Pues ahí están las discusiones, ¿no? Es decir, que un ciprés tenía que haber. Un ciprés había por algún lado. Por algún lado, no sabemos dónde. No sabemos dónde, pero sí que es verdad que desde el siglo XVII a esta calle que sale de Cruz de Concha o del final de la Cruz de Concha, justo enfrente de Cruz de Concha, conecta con la calle de la Piqueta, Plaza San Antonio, etcétera. Y es la calle del Ciprés, pero además la calle del Ciprés es que no se puede imaginar la gente la cantidad de casas que había aquí. Hoy hay muy pocas, a no ser por los pisos que sí que han dado visión en altura, pero antiguamente esta calle del Ciprés tenía, aquí vivía un montonazo de gente. Sí, mucha densidad. Mucha densidad, casas muy pequeñitas y además muy amontonadas y lógicamente pues con muchísimas calles, pero era la famosa calle del Ciprés que conectaba, como se puede ver, directamente sale hasta la calle de la Piqueta, pero además se desvía hacia la derecha, hacia la plaza de San Antonio. Es muy curioso porque después conecta con otra plaza que es la plaza del Ciprés, que no tiene relación con esto, no sé por qué, ahora explicaremos un poco, seguramente por otras razones se le puso calle del Ciprés, pero esta calle aquí también formaría parte de ese barrio del Pozuelo, este barrio del Pozuelo, que sería la calle Pozuelo y Cruz de Concha y toda la parte del lateral, bajando la rambla lo que hablábamos antes de la de esquina. todos esos moriscos que se venían claro, toda esa parte de la zona central que se cristianiza. Y todos estos vendrían al Clamario del Curso y a toda esta zona, es decir, que está claro que debió pues, ser una zona bastante poblada, por eso, y cuando ves el catastro de Ensenada en 1752, la cantidad de casas que hay aquí es impresionante, es decir, la cantidad de gente que vivía aquí es impresionante. Y la calle del Ciprés es una de las calles más famosas de Motril también, incluso hay alguna casa señorial bastante importante. Sí, comienza a ver aquí alguna casa principal. Casas principales que ellos le decían casas principales, efectivamente. Y generalmente casas muy bien construidas, grandes y con corrales y ese tipo de cosas, es decir, casas ya señoriales, ¿no? Y también debió haber alguna, ¿no? No ha quedado tampoco nada, pero sí que la calle del Ciprés pues, fue una de las calles con más tradición también del Motril de aquella época y conectaba, pues como decíamos, con la calle de la Piqueta. Fijaros que son calles que van paralelas, perpendiculares, paralelas unas a otras y perpendiculares con respecto a la Rambla, de Cruz de Concha, Enrique Montero, hacia el lateral derecho bajando, el lateral izquierdo de la Rambla hacia la calle Nueva, todo comunica hacia la calle Nueva, que era la otra Rambla,
entre Rambla y Rambla se construye todo esto, toda esta zona. Rambla Calle Nueva, Rambla de Enrique Montero, en medio de las dos Ramblas se construye todo este barrio, que va a terminar pues en el centro de Motril, es decir, que en las calles principales de Motril. Y estamos en esta pequeña travesía que nos trae hasta la plaza de Garrido, don Manuel. La plaza de Garrido. La plaza de Garrido era una plaza que conectaba la plaza del barrio del Pozuelo. La plaza tampoco sé el nombre de quién le viene, pues es posible que fuera uno de los repobladores de Motril, que se llamaba Garrido, y alguna familia que vivió aquí en esta plaza que también recibe el nombre, tiene de apellido Garrido, y de ahí seguramente venga el nombre de la plaza. Pero sí que es la terminación de la calle Pozuelo, que sí que tiene una historia, y además esta plaza recibe también el nombre de la plaza de la Caza del Pozo. La Casa del Pozo. La Caza del Pozo. ¿Por qué tenía fama? Pues no lo sé. Es la Caza del Pozuelo, es el pozuelo que antiguamente le dio el nombre, mejor, ¿no? Le dio el nombre al barrio, no lo sé tampoco. Pero sí que aquí, durante el siglo XVII y XVIII, hubo una casa que era muy famosa, muy conocida en Motril como la Casa del Pozo, la casa era una casa principal, desde luego, la casa que era importante. No sé en qué lateral estuvo en esta plaza. La plaza que era más chica, ¿eh? Es decir, que... Sí. Tiene pinta esta plaza de ser muy entrañable también, ¿no? De sí, pequeños esta quizás la plaza con otro toque urbanístico hubiera quedado mucho mejor, ¿no? A lo mejor está como muy desangelada, ¿no? Es decir, que a poco cuidada, ¿no? Pero sí que hubiera quedado con otro toque urbanístico de otra manera, ¿no? Pero sí que la plaza ha tenido, esta plaza Garrido, en otras épocas fue una plaza de las principales de Motril, que además ponía en contacto calle Catalanes o la parte de arriba de la calle Catalanes con la placeta del Ciprés, ¿no? ¿Esta sí podría haber tenido tránsito? Esta sí, esta yo creo que sí. Además, tránsito en el sentido que por aquí han pasado hasta procesiones, ¿no? Es decir, de Semana Santa, ¿no? Yo he pasado por aquí estando en procesiones de Semana Santa y desde luego ha sido una calle que ha tenido pues bastante importancia en la de Motril, en la historia de Motril. ¿Por qué se llama Garrido? Pues es verdad que hay nombres de familias que vivieron aquí que se llamaban Garrido de apellido. Sí, sí. Es posible que viniera de ahí. O la placeta de la Casa del Pozo, que esto es otro ensanche. Esto, vuelvo a repetir, que es que Motril tiene pocas plazas hechas a conciencia, ¿no? Sí. Urbanamente hablando, que estos en realidad son pequeños ensanches de la ciudad, pero sí que le ha dado carácter, ¿no? Esta plaza sí que es una plaza bastante recoleta, quizá hoy en fuera del entorno. Recuerdo haber venido a una casa magnífica aquí, una casa perfecta, una casa antigua perfecta aquí. Recuerdo de niño haber estado en esta casa, de las primeras plazas que se hicieron con el alcantarillado de Motril, es decir, que esta zona de aquí es de las primeras que se conectaron al alcantarillado de Motril. Y recuerdo, pues evidentemente, que en otra época pues eran casas de familia, de burguesía media motrileña y casas que tenían cierto valor, ¿no? Es decir, que vivieron familias muy importantes, familias conocidas como los Zarza, que era una familia que ha tenido un nombre en Motril durante un montón de años, ¿no? Dedicadas al comercio ya en el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, la plaza ha tenido su entorno, tiene sus historias mágicas también, sus leyendas. Yo te iba a preguntar, porque yo recuerdo alguna de tus guías de estas de noche nocturna, donde aquí nos paraba a contarnos alguna historia, alguna historia, algo paranormal. Alguna paranormal, historias paranormales, sí. Que como casi todas las calles, o muchas de las calles de la ciudad, antiguas de la ciudad, y esta es una de las plazas más antiguas, de las plazas más antiguas, pues evidentemente tienen algunas historias de espanto, historias. Aquí decían que en una de estas casas, por las noches se oía rezar un rosario, un grupo de mujeres rezando un rosario. Nos podemos imaginar el dueño de la casa la alegría que le daría, ¿no? Pero sí que es una historia muy curiosa que yo he contado, como decía, en algunas de las rutas nocturnas sobre Motril, y que el Motril embrujado, el Motril encantado, y que evidentemente pues ha contado. La plaza hoy ha perdido mucho encanto, ¿no? Tenía más encanto antiguamente, ¿no? Adentrándonos en la calle Pozuelo, también encontramos otras estrechez y una casa, pues también... Pues sí, una casa antigua, esta de las pocas antiguas que quedan
en Motril, junto con la que hay en la entrada, ¿no? Donde otra de las calles de las Casas del Pozuelo, esta de aquí. Esta calle sí que deriva, este nombre del Pozuelo, sí que es de donde viene el nombre del barrio. Esta calle es muy antigua, esta calle se llama así desde 1650 al menos. Ajá. Desde 1650 al menos. Cuenta Tomás de Aquino y Mercado, el primer historiador de Motril, que esta calle se hizo, los musulmanes tenían un pozo donde obtenían agua para la mezquita de Al-Kurush, una mezquita que estaba en la calle Kurush, seguramente allí enfrente. Los musulmanes tenían un pozo para el servicio de agua de la mezquita. El pozo se cegó porque era un pozo muy profundo y porque tenía mucha agua y tal, se cegó y no sabemos si esa caza del pozo es la que después estamos hablando. Cuando hablamos de la caza del pozo es esta que estamos hablando de la plaza, pero en realidad no conocemos el pozo. La tradición está y es la calle que le dio el nombre al Pozuelo, es decir, calle del Pozuelo, calle de ese pozo que ya en época musulmana existía, cuando existía la mezquita de Al-Kurush, y el pozo el que le servía de agua a esa mezquita. Aquí vivió, en esta calle, justo en la esquina, la familia Díaz Moreu. Aquí nació Díaz Moreu, nuestro almirante, el militar marino motrileño famoso Díaz Moreu. Vivió en esta casa, fue la casa de los Díaz Quintana los que vivieron aquí. La verdad que es bonito, ¿no? Ver cómo en el entramado de calles te vas encontrando todavía algún vestigio, ¿no? Esas casas antiguas que decíamos, no las hemos dejado ahí, esas casas antiguas. Algunos todavía que cuando se hacen o se modernizan, pues intentan imitar, bueno, por lo menos imitar lo que era, ¿no? Estamos en San Antonio, calle San Antonio, travesía A, este callejoncito, otro de los callejones que paralelos que dan a la calle, ¿no? a la calle Cruz de Concha. Y paralelamente, estos callejones, tenemos la calle Tato al final, ¿no? La calle Tato, pero en medio tenemos la Plaza San Antonio. Y Plaza San Antonio. Es curioso por lo de la Plaza San Antonio, ¿no? Porque siempre fue una plaza muy recoleta, es decir, que fue una plaza que indudablemente, además comercial, bastante comercial, porque está cerca del telar y fue una zona comercial de Motril. También una plaza muy bonita y entrañable, ¿no? No sé por qué se llama calle, por qué se le pone San Antonio a esto, ¿no? Es posible, no por San Antonio, no por la ermita de San Antonio, porque si no, ya la ermita de San Antonio había una calle que se llama San Antonio y las Cruces de San Antonio, dos calles. Es seguramente porque aquí estuvo en la casa de una asociación que se llamaba el Pan de San Antonio. Y seguramente por ese nombre del Pan de San Antonio, la asociación del Pan de San Antonio, que se dedicaba a recoger pan para los pobres. Eso iba a decir, sería una asociación benéfica. Una asociación benéfica, el Pan de San Antonio, pues seguramente debe el nombre de Plaza del Pan de San Antonio. Ha perdido lo del pan y no hemos quedado con Plaza de San Antonio, porque no es normal que se usara San Antonio, porque ya teníamos San Antonio pues relacionado pues con la ermita, la calle de las Cruces de San Antonio, la calle San Antonio, que también existe en la zona de Piedrabuena. Y hoy pues esta calle no estaría, debería ser por eso, debería ser porque estaba aquí la casa de esta asociación que durante el siglo XVIII y el siglo XIX o parte del siglo XIX se dedicaba pues, a labores benéficas y se llamaba Asociación del Pan de San Antonio. Qué curioso, qué curioso. Y de ahí viene, seguramente le viene el nombre. Y el otro lado, la calle Tato, que es muy curioso porque también proviene del nombre de un motrileño, lo tenía yo anotado aquí para que no se me olvidara, Antonio Ortiz, el Tato. Antonio Ortiz. El Tato, y de ahí viene el nombre de la calle. Es curioso, pero ahí viene el nombre, también la calle. El mote de otro motrileño, claro, que la calle. Cariño, ¿no? Porque no era gran conocido. No, debía ser conocido en su época, ¿no? Pero porque no era ilustre, me refiero. No, ilustre no, ilustre pues, se llamaba pues, Ortiz, alias el Tato, porque esta calle se llama calle del Tato, no calle Tato, sino calle del Tato. Y del Tato es evidentemente el que le da el nombre, lógicamente, a la calle, ¿no? A esta calle del Tato. Así que esto es lo que nosotros encontramos en esta calle. Es bonito recordar esta serie de nombres
que Esta calle desde que luego también ha sufrido su ensanchamiento. sí, era una calle mucho más estrecha. Yo recuerdo esta casa cuando terminaba y en un saliente que utilizaban para poner los cartelillos del cine. Y Muy estrechita, muy estrechita. Hoy también con los retranqueos de las calles se han ensanchado, pero esta calle tenía en la esquina un bar muy famoso, el Madame Mezquita. La mezquita. El bar de la Mezquita estaba a la derecha. Sí. Y siempre estuvo aquí pues la imprenta de Manuel Era, la imprenta comercial. Exactamente, la imprenta comercial aquí. La imprenta comercial y Santa Lucía aquí también. Y la parte de atrás de la casa de Gará, la casa de... Que también al remodelarla pues le ha dado también la Claro, vistosidad. la vistosidad a la plaza. Ha quedado una fachada Una también impresionante, preciosa. muy bonita y muy bien cuidada y muy bien rehabilitada, por cierto. Claro, y todas estas calles por lo menos ganan un poquito de luz. Sí, al abrirla queda un poco de luz, pero es una calle muy estrecha además, ¿no? Porque yo creo que es la mitad justo, La mitad justo, de lo exactamente. que Yo nosotros recuerdo un estamos viendo callejoncito. en la actualidad, ¿no? Justo la mitad de lo que estamos viendo en la actualidad. Es decir, que indudablemente esta calle le da el nombre, pues, ese Antonio Ortiz, Del Tato. llamado El Tato, la Lealtad. De esta calle Jurado Medina que estamos pasando, actual Marqués de Vistabella, pues también era en la que cerraba por el sur todo ese barrio del Pozuelo que hemos estado hablando. Y nos falta para terminar el barrio del Pozuelo, pues la calle de la Milanesa, aunque la hemos visto un poco, y terminar en la calle, en la plaza del Ciprés. Claro, porque es la plaza del Ciprés y Seijas Lozano. Claro, y Seijas Lozano. Se nos va yendo la luz y bueno, también le da otro cariz, ¿verdad?, a esta visita. No podemos hacer nuestro programa nocturno porque se vería poco, ¿no? De cara al público, sobre todo, que nos está viendo a través de la televisión, pero también esas visitas nocturnas que tú haces tienen un encanto magistral, ¿no? Pero bueno, hablando y haciendo esa salvedad de la hora que nos encontramos, llegamos a la Plaza del Ciprés y volvemos a reiterar que no sabemos dónde estaba el ciprés, porque algún ciprés debió haber algún ciprés en algún lado. ¿Dónde no estuvo? Yo creo que esta plaza además no se llamó Plaza del Ciprés, ¿eh? Esta plaza, el nombre de la Plaza del Ciprés se le puso después. Mucho después. Mucho después. De forma más un moderna. poco, sí, un poco yo creo, incluso en los en los planos del principio del siglo XX, esta plaza parece como Plaza del Sandalio. ¿Sandalio? Sandalio, no sé por qué, ni quién era Sandalio, ni era Sandalio, sería algún comerciante situado en esta zona con toda seguridad. Y ¿De Sandalia? Se llamaría Sandalio. El caso es que se conoce con el nombre de Plaza de Sandalio, e incluso en el siglo XVIII se llama también así, la Plaza de Sandalio. Y en algún momento, pues al Ayuntamiento de Motrino le parecería correcto darle el nombre de Plaza de Sandalio, no quedaría bonito y le pusieron Plaza del Ciprés, y con Plaza del Ciprés se ha quedado. Y la comunican con la de San Antonio a través de la calle Comercio, que es una calle también nueva, es decir, que no tenía nombre originariamente, la calle San Antonio, era San Antonio y la plaza de San Antonio, y esta plaza que siempre ha sido muy comercial, la historia de Motril, sus claro. remodelaciones, ¿no? Bueno, muchísimas, nada sí. parecido a lo que Nada queda, con la ¿no? realidad, Nada, es decir, todos recordamos cuando estuvo el telar aquí, este edificio, nada que ver, o cuando estuvo la clínica de Cienfuegos en este edificio, o cuando se modificó la juguetería, el edificio de las Camacho, que estaba ahí en la esquina. Es decir, que había una modificación tremenda en esta plaza, ¿no? Que incluso yo diría que hasta es un poco más ancha de lo que era antiguamente, ¿no? Y la calle de Comercio también era más estrecha, ¿no? Pero sí que es verdad que ha conservado al menos el nombre, ¿no? Y yo digo que no debió llamarse Plaza del Ciprés, sino más bien ese nombre que al ayuntamiento en algún momento, a los vecinos en algún momento no le gustó, la Plaza de Sandalio. Además, cuando había calles tan bonitas, con nombres tan bonitos como calle de la Milanesa, ¿no? La Milanesa. Seguramente familia de los Subreas,
que eran milaneses, ¿no? En la familia de los Zubreas, que tuvieron un ingenio en Motril, o la calle del Malagueño, que yo tengo dudas también que se llamara calle del Malagueño. Una cosa es la plaza del Malagueño, que ya vimos que era la plaza Bustamante, Sí, al lado de y Bustamante. otra, he visto en los algún dato de esta calle que comunica Plaza del Ciprés con Calle Nueva, como también calle del Malagueño. Desde luego, si Miguel López, que así se llamaba, el malagueño, que curiosamente la familia López actual, la familia López sigue llamándose los malagueños en la actualidad, es muy curioso, ¿no? El malagueño, que ya comentamos cuando hicimos la calle de Plaza Bustamante, esta calle también se llamó Plaza del Malagueño, hasta que a finales Calle del del Malagueño. calle del Malagueño. La Plaza del Malagueño, Plaza Bustamante, y la Plaza del Ciprés o de Sandalio, Marqués de Vistabella, Milanesa, Piqueta, o Cervantes, la Plaza de Ciprés y la comunicación hacia Calle Nueva, en la calle posiblemente más comercial de Motril, que es Seijas Lozano, que antiguamente no tenía nombre, se le decía a la calle que salía a la Calle Nueva, que de la Plaza de Sandalio llegaba a la Calle Nueva. He visto en algunos documentos como calle del Malagueño, pero no sé, no tengo claro que se llamara calle. Y es calle Seijas Lozano. Otros grandes conocidos. Otro grandes conocidos para los motrileños, pero curiosamente fue un gran personaje, no de Motril, pero fue era de Almuñécar, pero uno de los grandes personajes, fue ni más ni menos que 5 veces ministro. 5 veces ministro, ministro de Comercio, ministro de Fomento, ministro de Hacienda, y fue todo un personaje. Y curiosamente, hace pocos años lo hicieron hijo predilecto de Almuñécar. Ha habido siempre una leyenda muy curiosa con Seijas Lozano, y es que según los motrileños, según la gente antigua, Seijas Lozano ayudó mucho a Motril y no ayudó nada a Almuñécar, haciendo de Almuñécar, con lo cual lo desterraron. Dijeron que de Almuñécar nada, es de Motril. O sea, que llevarlo para Motril, que nosotros no lo queremos en Almuñécar porque jamás nos ha ayudado a los almuñécaros. No fue así, evidentemente, ¿no? Eso más una leyenda más que otra cosa, o una creencia del siglo XX más que otra cosa, porque después, como se ha demostrado en un libro publicado no hace mucho por un autor de Almuñécar, que lo tengo por aquí anotado, y que además ha publicado una biografía magnífica sobre Nicolás Antonio Fernández, que ha publicado una biografía magnífica sobre Seijas Lozano. Seijas Lozano fue un gran empresario almuñequero, azucarero, ayudó mucho a Almuñécar, creó el Montepío Azucarero de Almuñécar, ayudó económicamente al desarrollo de Almuñécar, creó el cementerio de Almuñécar, fue diputado por Motril, pero sí que es verdad que tuvo una gran incidencia. Sí que Motril le agradeció muchísimo, y por eso le dan el nombre a la calle, porque Seijas Lozano, siendo ministro de Fomento en los años 40 y después diputado por Motril en los años 50 del siglo XIX y en los años 60 del siglo XIX, se preocupó muchísimo por la construcción de la carretera de Motril a Granada, que era una de las grandes reivindicaciones que Motril hacía constantemente, era la asignatura pendiente de la historia de Motril, y comunicar Motril adecuadamente con Granada. No se había conseguido. Yo esta semana publico un artículo en El Faro sobre un proyecto de carretera que no salió, después otro del siglo XIX que no salió, y de Motril a Granada era una cosa tremenda, y curiosamente pues Seijas Lozano se tomó mucho interés, vino incluso a visitar las obras porque de esta manera pudiera incidir sobre el desarrollo de la obra de la carretera, destinó dinero siendo ministro de Hacienda, ministro de Fomento, a la construcción de carreteras. Es en la época pues, donde empieza a desarrollarse la construcción de la carretera, tan difícil por la orografía, y Motril se lo agradece dándole el nombre a esta calle, y una de las calles principales de Motril. Y curiosamente, por eso decía yo, quizás los almuñequeros se equivocaron, ¿no? En ese aspecto entendieron que Seijas Lozano pues le ayudó mucho a Motril y poco a Almuñécar, ¿no? Pero no es así. Por lo que está diciendo, el autor de este libro ha demostrado que Seijas Lozano fue un gran personaje y que además ayudó muchísimo a Almuñécar en el desarrollo almuñequero, ¿no? Porque que el siglo XIX. Yo recuerdo esta calle, la Costa del Sol era, ¿no? Las Delicias. Las Delicias. Por supuesto, la farmacia de Yanguas, que también lleva... La farmacia de Yanguas, un hotel que hubo aquí.
un hotel antiguo que hubo en la casa de los Hernández. La casa de los Hernández, claro. Aquí un hotel magnífico que Hernández, hubo aquí. Hernández Faisal luego. Sí. La tienda de Baena, la ferretería de Curro Vargas, indudablemente la tienda de Antonio Terrón, donde se vendía la gaseosa Sanité, en la esquina de Esquitino. Es decir, que indudablemente esta calle tiene historia. Y la calle de los Dómines, que es otra de las callecitas antiguas. Víctor Sáez estaba allí. ¿Esto era Telar? No. Aquí estuvo la zapatería Alvarato. Es decir, que aquí tuvimos una calle súper comercial de Motril, posiblemente la calle más comercial de Motril. Hay fotos magníficas de principios del siglo XX de esta calle y curiosamente pues tenemos mucho documentado. Esta calle está muy documentada, ¿no? Es decir, hay muchos datos sobre esta calle, muchos anuncios publicitarios de los antiguos negocios que hubo aquí, y es una calle muy conocida que ponía en contacto Calle Nueva con la placeta del Ciprés y con la calle Fina que estaba enfrente. Y en medio de la calle una callecita muy estrecha, Dómine, que se llama la calle del Dómine. Es muy curiosa porque a estas alturas tampoco sabemos por qué se llama ese callejón que sale, que comunica, haciendo media vuelta, claro, que en ángulo recto, ¿sí? Comunica Cejas Lozano con la calle Nueva. ¿De dónde viene el nombre de calle de Dómine? Pues tampoco lo sabemos. Yo lo he visto escrito Dómine y Domini, las dos cosas. Hombre, a mí sí, me hice yo, me hace al fondo, eclesiástico o algo así, ¿no? Dómine podía ser un maestro, podía ser un profesor, pero Dómine también, Dómine puede ser el Señor de Dios, ¿no? La palabra de Cristo, ¿no? Porque al final de la calle, en el fondo de la calle Dómine, había una antigua hornacina con una figura de un Cristo que cerraba la calle en aquella, justo al fondo de la calle estaba esta hornacina, que también desapareció después de la guerra, ¿no? Y es posible que fuera el nombre por la calle del Señor, del Cristo, de la calle, o que pudiera ser nombre de algún maestro, el Dómine, se me decía también, ¿no? El maestro de letras y tal, que eran Dómines, pero la he visto escrita de las dos maneras, Dómine, del Señor por el genitivo latino, Domini, o Domine, que la he visto de las dos maneras. Posiblemente más que por maestro estuviera por el Señor de la hornacina que había al fondo de la calle, del Cristo que había de la hornacina, que por desgracia, como en Motril nos hemos encargado, nos hemos encargado todo, pues evidentemente también ha desaparecido y tampoco se ha conservado. Y termina todo este barrio que hemos recorrido desde la Cartuja hasta abajo, en la calle que además ponía en contacto con la calle Fina, o más bien, como se conocía en su época, calle del Trapiche Viejo, calle del Trapiche, que era como se conocía. Fijaros que es una zona muy comercial, toda esta zona. La calle Fina, que era, pues me imagino, porque cuando ya se puso la asfalto, claro, cuando se asfaltó con asfalto, ¿no? Claro. Sí, porque normalmente se empedraban, todas estas calles se empedraron en el siglo XIX, tardaron mucho en empedrar todas estas calles. Los proyectos de empedrado, por ejemplo, de Cejas Lozano, de la placeta del Ciprés, de Milanesa y tal, he visto datos desde el año 1880 y tantos, y todavía en 1890 y tantos todavía están dándole vuelta a ver cómo la van a empedrar. Pero sí que al final lo hicieron. Y en la calle Fina, pues, y la calle Fina porque se hizo con asfalto. Y entonces cuando los motrileños que pasaban por ahí acostumbrados a los adoquines, de pronto no encontraron una superficie totalmente lisa. Y pues la calle Fina, Bueno, pues qué viaje más bonito hemos hecho, don Manuel. Nacíamos, como decía él, en la calle, bueno, en la zona de Cartuja, Cuatro Esquinas, calle Puntica. Luego hemos conocido la Piqueta, ¿no? ¿Y por qué venía el nombre de la Piqueta? Porque picaban, ¿no? Las cañas de azúcar. Calle Piqueta o Cervantes, que también don Miguel de Cervantes estuvo aquí en Motril, y hemos conocido esa anécdota donde no le pagaron y tuvo que ir a Málaga buscando el dinero que venía a cobrar a Motril, y es que le habían engañado para que se fuera a otro sitio. Y bueno, hemos conocido pues la zona del Ciprés, ¿verdad? La calle de Ciprés, la plaza del Ciprés, toda esta zona. Hemos terminado aquí en Cejas Lozano. Un barrio, un arrabal que se le podíamos llamar como la del Pozuelo, ¿no? El Pozuelo, sí, esta fue la zona quizá de desarrollo posterior, ¿no? En el siglo XVIII, cuando ya se desaparece el problema de la defensa de los piratas y se derriba la muralla o parte de la muralla,
el comercio que estaba muy constreñido al centro, Plaza de España y alrededores, se viene hacia esta zona, ¿no? Y esta se convierte en la zona comercial de Motril, y ¿no? más pujante. Ya en su día hablábamos, cuando hablábamos con la zona de Milanesa, Tejedores, Marqués de Vistabella, toda esa zona, y esta pues, se abrió al comercio. Toda esta parte ya, sobre todo esta calle Seijas Lozano, está muy ligadas, ¿no?, a esta historia también que conocíamos en episodios anteriores. Pues aquí lo vamos a dejar, conociendo este arrabal del Pozuelo. Finalizamos nuestra trayectoria de esta zona aquí precisamente en Seijas Lozano. Le invitamos una vez más a que ustedes mismos, con los pequeños conocimientos que le hemos dado en nuestra alquería, vuelvan a repetir un poco por encima esta misma trayectoria, y de camino vayan palpando y saboreando lo que era el Motril de antaño y todas estas historias que nos cuenta don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial. Gracias por estar con nosotros, ya saben, la esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en la alquería. Hasta la próxima, adiós.